Muy buenas tardes, colegas. Los saludamos del Colegio de Ingenieros del Consejo Departamental de Lima. El día de hoy tenemos el gusto de estar con un especialista, con un ingeniero mecánico, el ingeniero Sir Jorge Epiquien Zorrilla. Hoy en nuestro programa Innovando con el CIME tenemos el tema Innovación Empresarial en Energía. Para ello, quisiera previamente hacerles llegar un saludo de nuestro presidente del capítulo, del ingeniero Lisandro Rosales Puño, y también reciban un cordial saludo de nuestro decano, el ingeniero Edwin Chavarri. Continuando con nuestra ponencia que tenemos el día de hoy, tenemos que presentar al ingeniero Jorge Epiquien Zorrilla. Él es ingeniero mecánico con más de 15 años de experiencia en el sector energético. Actualmente está cursando un MBA en energía por CETRUM PUC. Inició su carrera en proyectos de gas natural, en instalaciones comerciales y domiciliarias, evolucionando hacia obras industriales de gran envergadura, como gerente general en Eje Soluciones Energéticas SAC. Ha liderado la transformación de la empresa hacia proyectos EPC en gas natural y también autogeneración eléctrica y energías renovables. Bajo su gestión se ejecutaron proyectos como la planta de compresión de gas natural en Pariñas, Talara, también estaciones de regasificación de GNL, plantas de autogeneración y estaciones de servicio de GNB y GNL. Su experiencia tiene una combinación de conocimiento tanto técnico en el campo con gestión estratégica, financiera y desarrollo de alianzas internacionales. Nuestro colega destaca por impulsar la innovación, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo. Actualmente promueve la transición energética en el Perú, apoyándose tanto a las industrias en la reducción de costos, implementación de tecnologías limpias y proyectos sostenibles que integran rentabilidad y responsabilidad ambiental. En nuestro programa Innovando con el CIME, con ustedes el ingeniero Jorge Epiquien Zorrilla. Adelante, ingeniero. ¿Qué tal, Raiza? Buenas tardes. Bueno, ante todo agradecer a ti, a Lisandro, al capítulo, al Colegio de Ingenieros por esta invitación. La verdad que muy honrado y agradecido de estar acá y poder compartir desde mi humilde posición, por enseñar un poco de lo que hemos aprendido en este tiempo, tanto en la parte de la transición energética como en la parte empresarial. Excelente, ingeniero Jorge. En nuestras pantallas vamos a estar visualizando la presentación que tenemos relacionado a innovación empresarial en energía, donde el ingeniero Jorge, en base a su experiencia y a toda su trayectoria, nos va a compartir sus conocimientos. Claro que sí. Bueno, un poco lo que queremos hablar el día de hoy es acerca de la transición energética que tenemos en el Perú. Entendemos que el gas natural, al ser uno de los combustibles fósiles más livianos, uno de los combustibles fósiles más limpios, es este puente de transición energética hacia las energías renovables, que es a lo que estamos apuntando a través de las empresas de gobernanza. El gas natural actualmente es un recurso muy importante, es un recurso muy abundante en el Perú, entonces queremos abordar acerca de ello, también los retos tanto de inversión, financiamiento y sostenibilidad que esto representa, así como las oportunidades que hay de poder innovar y hacer pues estas acciones empresariales que conllevan a través del gas natural. Nosotros, como lo mencionó Raiza, empezamos realizando trabajos de instalaciones de GLP, gas natural. Actualmente hemos desarrollado proyectos como la estación de compresión en Pariñas, Talara, estaciones de servicio de GNB, GNC, y lo último que se está desarrollando son proyectos de autogeneración a gas natural, debido a que el gas natural es un combustible muy económico y altamente abundante, como lo mencioné hace un momento, ¿no? También queremos conversar acerca de las paradojas de la especialización. A la diapositiva 4, por favor. Queremos conversar con respecto a la paradoja de la especialización, en donde, bueno, el tema de muchas veces pensamos que ser especialista es lo mejor en nuestro sector, pero lamentablemente también hay que evaluar desde el punto de vista empresarial que el ser muy especialista te reduce el nicho, ¿no?
entonces tienes menos clientes potenciales. Entonces es algo que muchas veces el empresario se enfoca mucho en buscar esta especialización, pero pierde el norte, porque finalmente los clientes son los que permiten que esa rueda gire dentro de la empresa, ¿no? Eso lo muestro en la siguiente diapositiva, en las limitaciones del nicho. Siguiente, por favor. En las limitaciones de un nicho cerrado, ¿no? Una competencia muy fuerte, en un espacio muy pequeño, lo cual te lleva pues muchas veces a un océano rojo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca pues es especializarse, pero a la vez también integrar las soluciones, y muchas veces ya no simplemente ver el sector en el que estás como una solución puntual especial, sino como que abarcar todo el proyecto completo a través de soluciones EPC o llave en mano, ¿no? Siguiente, por favor. Un poco lo que les quiero contar en esta oportunidad es el caso de la empresa que yo represento, ¿no? Eje Soluciones Energéticas. Hoy, bueno, como un socio estratégico en la transición energética, como un proveedor de soluciones integrales, tanto en gas natural, en energía y sostenibilidad, y con, digamos, algunas opciones de solución adaptadas tanto a la geografía como a la abundancia de los recursos que existen en el Perú, ya como es el gas natural en todas sus, digamos, en todos sus procesos. Tenemos el gas natural por ducto, que lo ocupamos en Lima a través de Cálida, con Lima y Callao, con la concesión, con Contugás, en el caso de Ica, Pisco, Chincha. En el norte lo tenemos a través de Coavi, pero en el norte tenemos a través del GNL. Antes del GNL teníamos el GNC, gas natural comprimido, que es prácticamente el mismo gas natural comprimido 200 veces su volumen, se traslada a 200 bares y te permitiría pues transportar este combustible máximo a unos 300, 400 kilómetros. El GNL actualmente también está comprimido, pero a mucho más presión que el gas natural, unas 3 o 4 veces más, pero también está con menor temperatura, lo cual permite que mediante un proceso criogénico puedas trasladar hasta 800 veces su volumen. Eso es prácticamente una gran innovación. Esto empezó, me parece que en Dubái. Ese es uno de los motivos por los cuales Dubái ha crecido tanto, porque exportaba este combustible, y eso ha permitido en el Perú que la concesión del norte, a través de su eficiente gestión, pueda dar gas natural pues a estas ciudades, ¿no? Volviendo al tema del caso de éxito, nosotros como Eje Soluciones empezamos con proyectos de GLP y de gas natural, y ambos iniciamos como empleados. Quien te habla empezó haciendo instalaciones de GLP a través de algunas contratistas de Repsol, de Primax, de Limagas en su momento, y mi socio Efraín Ábalos empezó haciendo trabajos de instalaciones de gas natural en la primera empresa registrada con categoría IG3 en Perú, ¿no? Resultado, bueno, diversificación. Aprendimos mucho durante este crecimiento, mayor impacto en el sector energético, y bueno, la trayectoria que combina pues la experiencia y actualmente la vida empresarial de todos estos años y todos estos, digamos, avances que se ha tenido y especializaciones que hemos ido llevando, ¿no? También lo otro que queríamos tratar, que importante era, anterior por favor, es el poder de las alianzas estratégicas. Pues prácticamente ahí lo resumí en una frase: si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Eso creo que acompaña muy bien a lo que actualmente está pasando, ya que estas nuevas tecnologías no se aplican en Perú. En el caso del GNL hay muy pocas empresas. Tenemos la fortuna nosotros de haber hecho una planta satélite de regasificación. No todavía hemos podido hacer un grifo de GNL. Estamos a punto de cerrar unos contratos para hacer este tipo de instalaciones, pero el principal componente que hemos encontrado de desconfianza de parte de los clientes, porque obviamente es su inversión la que está en juego, es ¿y qué proyectos has hecho? Entonces esto a nosotros nos ha llevado a tratar de buscar socios estratégicos, hacer alianzas, y esto justamente, como lo comentaba hace un momento, lo aprendí al momento de la especialización en el MBA que estoy ya terminando. Prácticamente ya lo terminé, solamente estamos a la espera de sustentar la tesis.
logramos destacar que uno de los problemas a solucionar era dar esa confianza y también estar abiertos a poder hacer este tipo de alianzas. Muchas veces uno quiere hacerlo todo desde que empieza a generar la empresa, y cuando ya tiene la empresa formada, ya tiene la empresa, digamos, clara con todos su organigrama, sus estados financieros, su flujo de caja, luego viene el tema de las alianzas a nivel internacional, porque finalmente son ellos los que tienen la experiencia, pero son ellos los que no están dispuestos tampoco a venir y a dejar la operación de su país para venir a operar a otro, ¿no? Entonces consideramos que esa sinergia es fundamental en este tipo de casos y son los que permiten que de alguna manera este tipo de alianzas sean exitosas, ¿no? Las alianzas definitivamente multiplican las capacidades, eso es definitivamente lo que hacen este tipo de alianzas. Lo otro que también consideramos que es muy importante es el networking empresarial en el mismo colegio de ingenieros. Ya se acerca el CONEIMERA, que es prácticamente una ventana muy grande para las personas que están emprendiendo, que están innovando y que siempre aportan al sector, ¿no? Bueno, también pertenezco al Consejo Empresarial Colombiano, Vistage y otras redes de líderes como Empresarios por Integridad, que es una certificación que se hace para justamente evaluar nuestros procesos y tener un canal de ética, lo cual siento que se necesita y se requiere mucho actualmente en nuestro país, ¿no? Los beneficios para el cliente, obviamente, son las soluciones más completas, la reducción de costos y el respaldo técnico y financiero y regulatorio que nosotros podamos tener. Quien habla también en algún momento estuvo 2 años como fiscalizador de OSINERMIN para la parte de GNB y GNC, ¿no? Otra parte que queremos tocar, siguiente por favor, es la parte de un poco la idiosincrasia peruana con respecto al temor al fracaso, ¿no? Ese castigo que nos daban por errar y el premiar, el no equivocarse, cuando finalmente pues las personas y los seres humanos muchas veces estamos prestos o más que prestos, digamos, estamos expuestos a cometer errores y esa es la única forma en la que podemos aprender. Entonces, consideramos que ese miedo al fracaso es también un valor muy importante que deberíamos darle doble clic y analizar en el mundo empresarial, ya que si poco a poco, mientras empecemos a perder ese temor, es mucho mejor para todo ser humano en realidad. Con respecto al impacto que puede tener en el emprender, es muchas veces, como conversábamos con Raiz hace un momento, es en cuál es el siguiente segmento, ¿no? Porque ya tienes tú un segmento desarrollado, tienes un segmento en el que ya estás cómodo, ya sabes cómo se hace el trabajo, ya listo. Y ahora, ¿cuál crees que es tu siguiente paso? ¿Cuál crees que es lo siguiente que debes desarrollar? Entonces, ese desarrollo justamente es en donde tienes que intentarlo, en donde tienes que dar ese siguiente paso, y si fracasas, estarás fracasando 1, 2, 3 veces, pero ya sabes que ese camino no debes tomar. Entonces estás cada vez más cerca de lograr lo que realmente quieras lograr, si es que ese camino que estás siguiendo es el propósito con el que te estás desarrollando. Consideramos también que queríamos tocar en este tema. Siguiente, por favor. Hay ciertos vacíos a nivel académicos, ¿no? Porque finalmente la universidad pues efectivamente nos forma técnicos, no empresarios, pero esto más iba por un tema de manejar pues el tema de los impuestos, el desconocimiento. Yo hasta cuando terminé la universidad estuve como practicante, recuerdo, en Delcrosa, luego quise entrar a la maquinaria pesada, estuve trabajando en maquinaria pesada algunos años, pero recuerdo que fue hasta el segundo o tercer año ya de egresado que yo recién llegué a saber qué es el IGB, qué es una factura, cuál es el valor de una guía de remisión. Entonces son cosas que no nos enseña la universidad, pero finalmente tenemos que tenerlas en cuenta, ya que del IGB parte todo, el impuesto a la renta, y siento yo que nos falta un poco de educación para emprender, ¿no? Muchas veces los empresarios, cuando empezamos, no tenemos en cuenta los tributos, no tenemos en cuenta los impuestos, y al final nos puede pasar factura
el no tener mapeado de manera correcta estos impuestos, ¿no? Siguiente, por favor. El valor del impuesto a la renta es algo que debería ser visto no solo como algo obligatorio, regulado, sino también como algo, pues, de conciencia ciudadana, ¿no? Porque finalmente uno es empresario, pero ahorita la ley te obliga a que pagues ese impuesto a la renta, pero el no ser consciente de lo que genera eso y tratar de evadirlo, consideramos que no es sostenible. No es sostenible porque si no eres capaz de poder lograr pagar tus impuestos y tener algo de utilidad, definitivamente pues no está, lo que estás haciendo no está bien. O sea, definitivamente hay algo ahí que no estás haciendo correcto para que o no estás cobrando bien o no estás mostrando el valor verdadero de tu trabajo hacia tus clientes, ¿no? El otro es el tema de la gestión transparente. Es muy importante para nosotros. Como les decía, nosotros estamos certificados con la ética en este grupo que tenemos de empresarios por la integridad, que más que un grupo es una organización liderada y certificada que te certifica a través de una evaluación y capacitaciones permanentes al personal, justamente para tener canales de ética y lograr que sea pues lo más transparente posible todos los procesos que tengamos, ¿no? Finalmente, siguiente por favor. Bueno, esto ya lo hablamos durante las preguntas, me parece, Raiza, que un poco lo que conversamos. Excelente, ingeniero Jorge. Es muy fundamental lo mencionado en relación a la importancia de que todos nuestros colegas tengamos conocimiento del tema de finanzas, tanto a nivel empresarial y también para nosotros independientemente poder gestionarnos. Y que, como lo ha mencionado el ingeniero Jorge, muchos de nosotros desconocemos y definitivamente porque no ha sido parte de nuestra formación a nivel académico. Sin embargo, lo aprendemos en muchos de los casos a nivel de la experiencia ya profesional. Y bueno, ingeniero, agradecemos mucho su participación el día de hoy y vamos a continuar con unas preguntas con el objetivo de poder complementar la información que el ingeniero nos ha brindado a todos los colegas. Tenemos conocimiento, ingeniero Jorge, que usted ha estado, pasó y se encuentra como instalador de GLP, gas natural, en proyectos como EPC. Y también entendemos que hubo un punto de inflexión, pero como ejecutor técnico, para que usted se pueda convertir posteriormente en un generador de soluciones a nivel empresarial. Nosotros queremos conocer cuál fue ese punto de inflexión que lo hizo a usted poder hacer ese gran salto. Bueno, yo creo que como la mayoría de empresarios empezamos siendo empleados, considero yo la gran mayoría, y siempre, bueno, he tenido la fortuna de trabajar en empresas medianas. Trabajé en su momento también en una empresa grande, en una empresa que pertenecía a Corporación Cervesur, en la cual aprendí mucho sobre procesos. Ahí estuve como supervisor de operaciones. Luego me llamaron de otra empresa para ya ejecutar la labor de jefe de proyectos. Y ahí es cuando ya me di cuenta de cómo se manejaba toda la empresa, y me empezó a gustar mucho, la verdad, ese ambiente empresarial, y creé la empresa en paralelo a donde yo estaba trabajando, obviamente desarrollando otro tipo de servicios. Y ahí fue cuando llegó un momento en el que, justamente por eso hablaba del tema de los fracasos, en el que yo llegué a fracasar tanto en unas inversiones que hice, en las que tuve que dejar el trabajo en el que yo estaba laborando como jefe de proyectos. Y recuerdo que subí a un proyecto en Antamina a instalar una válvula antisísmica en ese momento. Instalé esa válvula antisísmica, hicimos todo el trabajo, me quedé a trabajar en Antamina otro tiempo más, y luego regresamos ya a Lima, pero ya regresé convencido de que yo quería dedicarme de íntegro a la empresa. Entonces empecé a evaluar cuáles fueron los errores que cometí digamos, en la etapa en la que no pude desarrollar la empresa,
Y sobre ese fracaso empecé a forjar nuevo terreno, me puse metas de tiempos para poder tener un cliente. El cliente tuve como 5, es una ley de probabilidades. Finalmente uno aprobó y con ese cliente, que ahora es una gran amiga mía, es del grupo Perú Alfa, empezamos que fue la primera persona que nos dio la confianza para convertir su planta de matriz energética en ese momento de GLP a gas natural. Entonces ese espaldarazo, que siempre se lo estaré agradecido a Cintia, fue pues el que me dio la confianza de seguir buscando clientes. Luego hemos venido desarrollando, solucionando problemas. Ya las empresas que ya estaban en el sector un poco no resolvían mucho los problemas o lo hacían mal, ya que estaban más asociados al GLP, y el gas natural, a diferencia del GLP, la norma se creó sin que existan los instaladores de GLP, a diferencia del GLP, que la norma lo hicieron quienes ya operaban el GLP. Entonces como que la norma es un poco más flexible. En cambio el gas natural no, las normas están claras, y si quieres hacer tienes que certificarte, tienes que certificar las operaciones, tienes que certificar todo el proceso de la obra bien ejecutada. Entonces era un poco más complejo, lo cual nos permitió que nosotros como instaladores seamos un poquito más especializados. Entonces eso nos ha permitido desarrollar procesos con empresas certificadoras, desarrollar procesos de ISO, entonces, y ya nos da una visión más global de lo que necesita pues un proyecto de mayor envergadura. A través de eso luego hemos seguido creciendo y nos llegó la oportunidad de postular para hacer una planta de compresión de la empresa Una Energía, antes Graña y Montero Petroleum, esto en Pariñas, en Talara. Tuvimos la fortuna de ser elegidos, ya esa planta ya debe estar operando 3 años sin ningún problema. Actualmente abastece al norte del Perú de GNC, entonces uno de los proyectos más emblemáticos que hemos tenido. También hemos realizado, bueno, como les mencionaba hace un momento, una planta satélite de regasificación de GNL. Y respondiendo a la pregunta, bueno, ese es un poco el paso a paso de cómo logramos desarrollarnos desde nuestra etapa de ejecutores, a través de la experiencia que hemos obtenido como empleados, y luego pues cuando tomamos el paso para ser independientes, ¿no?, como empresarios. Excelente, ingeniero Jorge, es muy importante lo que usted ha mencionado, ¿no? Muchos hablamos de nuestros éxitos y bueno, hasta donde tenemos conocimiento no hay persona que no haya tenido fracasos para poder lograr su éxito. Entonces, de lo que ha mencionado, ¿cuál considera usted que un ingeniero, o no necesariamente ingeniero, qué características, como sabemos, tanto de habilidades blandas, deberían potenciar o ser un poco más determinante con el objetivo de que puedan realizar y emprender y puedan también implementarse a ese mundo empresarial? Porque como sabemos, y usted ya lo ha mencionado, muchos comenzamos a adquirir esos conocimientos siendo empleados, y usted se motivó de esa manera en la empresa donde usted laboraba. Y la pregunta, si bien es cierta, es porque donde a veces nos formamos no nos enseñan a ser empresarios, no nos enseñan a cómo trabajar para otros o cómo poder ser un buen empleado, ¿no? Pero ese salto que damos, ¿qué habilidades usted considera que uno debería tener o fortalecerlo para poder ser un empresario, dar ese salto? Mira, qué interesante la pregunta. La verdad que yo creo que la única forma de que tú sepas lo que está sucediendo dentro de tu compañía es a través de la comunicación. La comunicación es fundamental. Particularmente nosotros creemos mucho en el valor humano, el valor de la gente. Conversaba con mi socio hace poco y él decía cómo él había pasado por la experiencia de otras empresas y él trataba a su gente como no lo habían tratado a él, porque en algún momento pues siempre tenemos buenas y malas experiencias, ¿no? Entonces él decía, la verdad que en esta empresa que estuve hace mucho tiempo, me decía, no me fue muy bien, pero mi jefe hacía esto, hacía lo otro, y yo no quiero que mi empresa sea así.
Entonces, hace no mucho tiempo, nosotros hemos instaurado una mesa de diálogo con cada uno de los trabajadores, con la primera línea de mando sobre todo, en donde nos sentamos al menos una vez al mes y les preguntamos cómo se sienten en la empresa. Yo hace poco, justamente el primer lunes de este mes, tuve una conversación con el gerente de proyectos y con el jefe de administración y les preguntaba, ¿no? Que si la empresa fuera una persona, ¿ustedes qué creen que necesita esa persona? Y la siguiente pregunta que les hice es, si la empresa sigue creciendo de acuerdo a las metas que tenemos, ¿qué sueño tú quisieras cumplir como persona natural? Y Raiza, es increíble las respuestas que recibes, porque tú puedes tener una percepción de alguien y te das cuenta que para él su familia lo es todo, y él en realidad pareciera que no es así, pareciera que es el trabajo. Entonces, ese tipo de respuestas para mí la verdad que son muy enriquecedoras. Trabajamos también bastante sobre la formación. Las personas que, si me están escuchando o viendo alguno de los partners o de los compañeros de trabajo, yo siempre he sido pro estudios, ¿no? Entonces viene alguien y me dice, ingeniero, mire, hay esta oportunidad, no sé si podría ser. La verdad que sí lo evaluamos las aptitudes de la persona, las actitudes, la capacidad, si tiene la línea de carrera también, y obviamente la actitud que él pueda tener durante el desarrollo de sus actividades. Y vemos, oye, ¿sabes qué? Sí, apoyamos, démosle. La verdad que tengo el orgullo de poder decir que hemos tenido más de 4 hasta 5 ex trabajadores que ahora pues yo los veo del otro lado ya como clientes, algunos como fiscalizadores, otros como me supervisan, otros como interventores, y la verdad que me da mucho gusto, pues finalmente sentimos que hemos dejado nuestro granito de arena en cada paso que ellos han ido por la empresa. Entonces, respondiendo a tu pregunta, consideramos que el valor humano bien gestionado es una de las claves fundamentales para tener una empresa sostenible, y sobre todo con valores, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniero Jorge. Sí, efectivamente, el valor humano, y sobre todo también incorporarle lo que se ha ido perdiendo, ¿no? La humanidad. Y es algo que ustedes lo están aplicando dentro de su empresa, ¿no? Porque como sabemos, muchas empresas vemos el margen de ganancia y no incluyen a sus trabajadores dentro de sus proyectos ni de manera recíproca. Una siguiente pregunta: dentro de su exposición que ha realizado, ha planteado una paradoja de la especialización, diferenciarse en un nicho pero a costa de un mercado reducido. ¿Cómo logra una empresa de ingeniería transformarse en esa aparente limitación y lo pueda convertir en una ventaja competitiva sostenible? Claro, mira, nosotros empezamos, como te comentaba hace un momento, con el GLP, luego evolucionamos al gas natural y luego nos hemos vuelto muy especialistas en gas natural, muy especialistas. Tuvimos yo le llamo entre comillas la edad de oro, porque teníamos una época en la que prácticamente los clientes nos recomendaban los mismos clientes y todo lo hacíamos nosotros. Gran cantidad de proyectos eran nuestros, pero finalmente nos llegamos a especializar tanto que, como podría decirse el dicho, nos quedamos dormidos en nuestros laureles. Porque obviamente empezó a aparecer otras personas que también, otros empresarios también entraron al rubro. Para nadie creo que esto es ajeno. Muchas personas que trabajaron dentro de la empresa abrieron sus empresas y también se volvieron competencia. Entonces nosotros en ese momento dijimos, ya, oye, ya eres tan especialista que solamente haces cambio de matriz energética, entonces, y hay otras personas en el sector, y entonces ya simplemente entrar a tallar solamente en esa parte de la soldadura y del montaje ya no era sostenible. Entonces ya, ¿sabes qué? La ingeniería ya la teníamos, la supervisión ya la teníamos, y ahora lo que hemos visto es integrar más. Ya, el gas natural no solamente genera potencia térmica, también genera potencia eléctrica. El GNL también, a través de proyectos de cogeneración, también te puede generar frío. Entonces integramos un poco más eso,
contratamos gente más especializada y ya nos permitió poder tener, digamos, un panorama más grande. Entonces ahora ya las empresas buscan empresas de este tipo, empresas que no solamente vayan y te monten, sino que te hagan toda la ingeniería, toda la procura, toda la construcción, toda la puesta en marcha, llave en mano de todo el conjunto integral para poder ellos estar tranquilos de invertir su dinero y nosotros también tranquilos de poder dejar un buen trabajo. Yo podría decirles que actualmente tenemos pues el 99.9% de nuestros clientes mantenemos con un servicio de postventa, ¿no? O sea, eso es una regla que nosotros hemos tenido. Empezamos la relación con un cliente haciéndole, digamos, su primera construcción y luego con nosotros han quedado el tema del postventa. Entonces eso es muy saludable porque nos muestra que hemos hecho las cosas bien, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, consideramos que es ese tipo de decisiones y de tener siempre la mente abierta a qué más, a qué más. Actualmente nosotros estamos desarrollando también el tema del fotovoltaico, que es un tema con unas alianzas estratégicas que estamos desarrollando, ¿no? Interesante porque, como usted menciona, bueno, competencia siempre va a haber. Si bien es cierto, muchos se inspiran de distintas empresas y va a haber esa competencia, pero ahí está el éxito de cada empresa, de buscar esa diferenciación. Y como usted lo ha encontrado y lo viene realizando constantemente para que no pueda, digamos, quedarse de una manera estable. Y el objetivo es de seguir viendo qué más pueden incorporar ustedes o qué necesidades hay en el mercado para que ustedes como ofertantes puedan retribuir. Y en este caso también quisiéramos hacerle una consulta en relación al mercado energético de nuestro Perú. ¿Qué rol cumple la innovación tecnológica frente a la innovación en los modelos de negocio y las alianzas estratégicas? Bueno, mira, con respecto a la innovación, yo la verdad que las personas que me conocen, ingenieros, colegas, el tema del GNL a mí me parece una cosa, la verdad que muy estupenda. Es algo que considero que como innovación es muy potente. Actualmente ya el Estado peruano ha tomado, digamos, un poco más de conciencia porque ya salió un proyecto para 7 regiones que está ahí en conversaciones, según le escuché a la presidenta indicar en su mensaje a la nación, para que ya pueda haber gas en las 7 regiones al sur del país, ¿no? Entonces, ese producto GNL, la verdad que permite muchas cosas. Yo creo que por ahí, al menos en el sector energético, debemos aprovechar el gas natural de acuerdo a la ubicación, o sea, incluso el GLP. El GLP también se puede aprovechar mucho de acuerdo a su ubicación, porque el Perú muchas veces dice, actualmente estamos en el tema de las emisiones cero, de la transición energética, y ¿sabes qué? Tenemos que ser 100% renovables. Pero yo lo veo muy complicado. En este caso coincido con mi colega Eric, en que él indica el camino, si bien tenemos que apuntar hacia la sostenibilidad, hacia las energías renovables, pero el Perú no es España, o sea, el Perú no es Europa. Nosotros tenemos otras realidades y tenemos otros recursos. ¿Por qué no aprovechar el GLP de acuerdo a cómo se maneja el GLP? ¿Por qué no aprovechar el gas natural, los costos tan baratos que tenemos de gas natural? Nosotros tenemos el costo más barato de Latinoamérica de gas natural, y eso ni siquiera es un beneficio tipo FICE, es un tema regulado, o sea, es un tema que siempre va a existir. Entonces, si eso tú puedes empaquetarlo, ya no solo como GNC, sino como GNL, llevarlo a otras provincias, quizás autogenerar corriente eléctrica para tener corriente eléctrica más económica, o quizás para generar energía térmica, eso ayudaría a muchas industrias, ayudaría a muchas personas, a muchos pobladores, porque toda la cadena de valor de la energía con el gas se llena completamente. Entonces, respondiendo a tu pregunta, yo considero que la innovación va por esa parte, y también la parte de las alianzas estratégicas. Respondiendo a la segunda parte de la pregunta, sí,
definitivamente las alianzas estratégicas tienen que existir, porque actualmente especialistas en GNL están en el extranjero. Cuando empezó el GNL, empezó con el sur y con el norte. Yo tuve la fortuna de aprobar el primer camión de GNL del norte con Coavi. Entonces, para nosotros era completamente algo nuevo, ¿no? Algo nuevo, tuvimos que capacitarnos, tuvimos que asistir a charlas, a hablar con fabricantes y nos dimos cuenta de una manera muy gratificante de que el GNL era más seguro que el GNC, debido a que el GNL, al estar en un proceso criogénico, está como a menos 40, menos 80 grados centígrados, si mal no recuerdo. Cuando existe una fuga, sale, pero al momento de que sale esta fuga, al dar ese golpe de frío, se tapa como si fuera hielo seco. Entonces tú nunca vas a escuchar una deflagración, o nunca has escuchado en todos estos tiempos de GNL. Y eso que accidentes es muy probable que hayan habido. Entonces eso, por ejemplo, es más seguro. Entonces, pero ¿quiénes son los que desarrollan este tipo de tecnologías? Perdón, ¿quiénes son los que conocen este tipo de tecnologías? Los que ya tienen este recurso y son empresas extranjeras. La única forma de llegar a ellos es a través de alianzas estratégicas, de formar esas relaciones, de viajar. Yo he tenido la fortuna de participar en los dos últimos foros globales de GNL desarrollados en Colombia y en Panamá. Tenemos la fortuna de que este año se va a desarrollar acá en Perú. Estuvimos allá con el ex presidente del directorio de Petroperú, Pepe Mantilla, y todos los peruanos estábamos votando para que pueda ser la sede acá en Perú. La verdad que los invito a todos. Eso se va a desarrollar en noviembre. Y es donde va a estar pues toda la crema del GNL, ¿no? Más ahora que van a estar las 7 regiones. Creo que es una oportunidad muy importante para conocer, para hacer networking y poder conectarse con más personas de este sector, ¿no? Y entonces de eso se trata justamente esas alianzas. ¿Y cómo se logran? Pues viajando y conociendo y expresando un poco pues esa pasión que uno siente por la energía y por la innovación, ¿no? Y a mí particularmente pues me encanta la idea del GNL, siempre he sido pro GNL. Los que me han escuchado al principio hablar del GNL me decían: no, estás loco, eso no va a suceder acá. Incluso el tema del transporte, ¿no? El tema del transporte GNL, tú tienes un camión y tú puedes recorrerte tranquilamente con una tanqueada de Tumbes a Tacna para un tráiler, ¿no? Entonces son cosas que a veces uno no las evalúa, pero sí, la verdad que es algo que nos puede cambiar muchísimo como país, también en el sector del transporte, ¿no? Y también dentro de su exposición, ingeniero, si bien es cierto, las alianzas estratégicas, como ya lo he mencionado, son fundamentales y de importancia y nos ayuda tanto a nuestro crecimiento para poder crecimiento a nivel de conocimiento como también para desarrollarnos en el rubro empresarial. Hubo una parte de dentro de su exposición donde afirma que si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿Qué características debe tener estas alianzas estratégicas para que realmente pueda generar valor y no convertirse tal vez en una dependencia con riesgo? Claro. Bueno, primero es tener todo documentado. Es el primer consejo que yo les daría a los colegas, es tener los acuerdos claros, ya sea en una primera etapa a través de un NDA para poder compartir información, y luego pues las promesas de consorcio para que no se sienta ninguna persona o ninguna empresa, digamos, vinculada hasta que se pueda concretar alguna negociación. Y finalmente pues ya si se logra conformar alguna alianza, consorcio, joint venture o lo que aplicase, tener las reglas claras, ¿no? Tener el acuerdo de accionistas, cómo va a ser la responsabilidad de cada uno, cómo va a ser las inversiones de cada uno. Entonces todas esas, quién va a llevar la contabilidad, si es una contabilidad independiente, si es una contabilidad que lo va a llevar la empresa que lleve el mayor porcentaje. Entonces, y sobre todo pues el tema de la confianza, ¿no? Es fundamental que existe esa confianza y
esa conexión en querer hacer bien las cosas, ¿no? Yo actualmente, mi socio con el que estamos desarrollando este tema del GNL es una persona ya mayor, pero que tiene mucha experiencia. Ellos han instalado más de 70 plantas satélites de regasificación, entre plantas satélites de regasificación y grifos de GNL. Entonces ellos tienen claro el tema, por ejemplo, de los impuestos, ¿no? Eso lo tenemos, estamos muy alineados, hemos coincidido muy bien con eso. Y el tema también de la ética en los trabajos, ¿no? Entonces, la verdad que eso ayuda mucho ya que nos permite conectar más fácilmente. Actualmente ya tener, retomando las recomendaciones, el tema de la confianza y el tema de los acuerdos y el tema sobre todo del querer hacer las cosas bien. Considero que es fundamental para toda alianza, ya sea a nivel empresarial o a nivel personal también, ¿no? Porque si uno, pues hasta en el nivel de pareja podemos hablar, es querer, porque finalmente esa también es una alianza, pero para toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que el tener esa conexión con esta otra empresa es fundamental y saber colocar bien las responsabilidades, las inversiones y el fruto de esas regalías es fundamental para que las cosas vayan bien sobre un tipo de estas alianzas, ya sea con consorcio o joint venture, ¿no? Sí, efectivamente, como menciona el ingeniero Jorge, y coincidimos, en estas alianzas debe estar todo absolutamente documentado, porque como podemos visualizar en nuestro país, cuando uno es desde microempresario y va avanzando, pasa por distintos fracasos. Y a veces, si bien es cierto, la confianza es buena hasta un cierto límite, porque nada es, como poder decirlo, nada es bueno cuando nos vamos a extremos o a excesos, el exceso de confianza. Entonces es importante mantener la documentación. Y también, ingeniero, quería hacerle una consulta en relación en cómo es el Colegio de Ingenieros ha influido a nivel de las redes para que pueda impulsar a nivel empresarial en su sector. Bueno, definitivamente el Colegio de Ingenieros juega un papel fundamental. Ahora último lo he visto, siendo completamente sinceros, ahora último es donde recién he sentido más esta preocupación por hablo específicamente del capítulo al que yo sigo, del que veo en todo. Lo veo más preocupados por la realidad peruana, porque el profesional se capacite, porque las personas que saben del tema y tienen las ganas de expongan, enseñen. Hay gente muy, muy capaz que siempre está queriendo enseñar, queriendo innovar, y a pesar de ser muy talentosos, siempre quieren demostrar y mostrar cómo lo han logrado. Y el Colegio de Ingenieros es una gran ventana para eso. Es una gran ventana. El Coneimera está prácticamente a la vuelta de la esquina. Ahí qué sorpresas nos llevará, porque la verdad que cada vez que aparece el Coneimera siempre vemos cosas muy, muy interesantes, muchas innovaciones en el sector de la eficiencia energética. Sobre todo es un sector que actualmente está mucho en constante dinamismo. Cada vez queremos optimizar más la energía y gastar lo menos posible. Entonces considero que el Colegio de Ingenieros en ese sentido para nosotros es una gran ventana. Nuevamente agradezco la oportunidad de estar acá, de mostrar lo que hacemos, de demostrar cómo lo hemos hecho, y sobre todo de indicarles pues que no es un camino fácil, pero tampoco es imposible, haciendo las cosas bien y sobre todo, como lo mencionaba hace un momento, sin temor al fracaso, se puede llegar muy lejos, ¿no? Excelente, ingeniero. Efectivamente, el Colegio de Ingenieros nos transmite los conocimientos y constantemente se encuentra capacitando, y una retribución, retroalimentación con los colegas a nivel de conocimientos.
Ingeniero, usted dentro de su exposición señala que en nuestra cultura el error se castiga y no se aprovecha, que efectivamente lo visualizamos. ¿Cómo deberíamos transformar esa visión para que el fracaso sea un catalizador de innovación en la ingeniería y la empresa? Bueno, considero yo, bueno, en mi humilde opinión, como te lo digo, es ese segundo segmento del que te comentaba hace un momento, ¿no? Nosotros todos creo que tenemos, los empresarios tenemos un rubro o una etapa que ya manejamos, que ya tenemos completamente claro, conocemos el proceso, conocemos los costos. Es más, podemos llegar, ver un proceso armando y decir, ¿cuándo es esa entrega? No, esa entrega es para el 25. Ya, ¿sabes qué? No va a llegar. Metamos más gente ahí porque acá falta esto, falta lo otro. Ya conocemos el proceso. Entonces, cuando ya llegamos a esa etapa, es muy importante que el líder o la cabeza ya no esté metido tanto en la operación, ya pueda delegar algunas funciones, como hace rato te estábamos comentando al inicio de la entrevista, y de poder identificar cuáles son esas funciones que quitan, digamos, un poco más de tiempo, pero no del tiempo de la visión estratégica, sino del tiempo de algunos trabajos manuales. Entonces, una vez que esté identificado eso, utilizar ese tiempo ya para empezar a intentar otras cosas. Y es ahí donde empieza el fracaso, ¿no? Es ahí donde empiezas tú a pensar, a intentar, oye, ya, voy a abrir una sucursal en Chiclayo. No, es que Chiclayo no fue porque ahí todo paga en efectivo, no se puede dar, el tema de impuestos, ya, no, ¿sabes qué? Nos vamos a Trujillo. No, es que Trujillo tampoco se dio. Entonces, poco a poco ya te vas a ir dando cuenta en dónde, a través de ese fracaso y ese aprendizaje, dónde puedes hacerlo. Ahora, es muy fácil decirlo y hacerlo, es muy complejo. El ejemplo no ayuda mucho, pero finalmente la idea es que en el sector en el que ustedes estén, yo estoy seguro que hay una cosa que les está haciendo ruido y que dice, oye, pero ¿y si lo intento? ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Es que es efectivamente ese intentarlo es en donde está quizás la oportunidad de lograr tu propósito y hacer esa diferencia con la cual vas a estar muy, digamos, muy complacido con ti mismo, ¿no? Contigo mismo, ¿no? Entonces, obviamente hay muchos casos de éxitos en series, en redes, unos distintos de otros, ¿no? Con respecto a cómo se dieron, pero sí los invito a que lo intenten y que si fracasan no tiren la toalla. No tiren la toalla porque finalmente de algo pueden estar seguros. La segunda vez que lo intenten ya no van a ir por el camino del primer error, ¿no? Entonces esa sería de alguna manera la recomendación que yo les daría para que puedan aprovechar este fracaso en tema de innovación, ¿no? De acuerdo, ingeniero Jorge. Para culminar con una última pregunta, tenemos que en su presentación resalta el valor del impuesto a la renta como herramienta de ciudadanía y no solo como obligación. ¿Cómo puede un empresario joven cambiar su visión y usar la tributación como estrategia de crecimiento? Además, también agregar unas últimas palabras hacia nuestros colegas ingenieros y invitarlos, usted como gerente general de Eje Soluciones Energéticas SAC, a cómo se podría hacer esa contribución a nivel de conocimientos y cómo la empresa retribuye hacia la industria. Claro que sí. Bueno, lo que pasa es, a ver, ¿qué sucede? Que cuando yo estaba en mi etapa de empleado, recuerdo que yo, ya cuando ocupé el cargo de jefe de proyectos, tenía más o menos, yo le dejaba como un margen, digamos, el proyecto pues costaba como 300 y yo gastaba 150. Entonces yo en mi ignorancia decía, wow, le estoy haciendo ganar el 50%
se lleva el gerente, es demasiado dinero. Entonces en mi ignorancia yo decía, oye, qué bien, ¿no? Entonces pedía aumento, y bueno, el aumento no llegaba. Después después me enteré, cuando ya me fui metiendo más en el tema empresarial, me di cuenta que no simplemente es la utilidad bruta, hay una utilidad operativa, hay un impuesto net, hay una utilidad neta, el EBITDA, la utilidad antes de impuestos. Entonces, y finalmente uno cuando empieza a hacer la empresa, pues ve la utilidad o ve la renta, pero antes de impuestos. Ve esa utilidad antes de los impuestos. Y eso te da pues una mala visión de cómo estás manejando las cosas, porque finalmente llega fin de año y el Estado peruano te dice, de tus ganancias es el 29.5%, el cual me corresponde porque ese es el impuesto de la renta. Entonces, si uno no tiene el conocimiento claro desde el principio, ese impuesto a la renta puede sentirse el empresario que es un abuso. Pero finalmente, si uno se pone a pensarlo y desde el principio escala, hace su modelo económico considerando esa última línea de impuesto a la renta, no va a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque ese impuesto a la renta es necesario pagarlo para poder tener calles limpias, el tránsito, los semáforos, los servicios, etcétera, ¿no? Cómo estén los servicios es otro tema aparte que no corresponde a esta conversación. Pero finalmente es eso. Entonces es ese deber ciudadano que el empresario tiene que tener. Y si lo tiene claro desde el principio, pues es algo que le hace la vida más fácil a uno cuando llega pues esos primeros meses del año en el que tiene que presentar la declaración jurada, ¿no? Finalmente quisiera acabar con una frase que me la dijo hoy día un muy buen amigo mío, que se la dijo su jefe, dicho sea de paso, en la que me mencionaba, si tú tienes una empresa en la cual no te alcanza para pagar a los proveedores, al personal, pero no te alcanza para pagar a los impuestos y dejar algo de plata en el bolsillo, definitivamente el negocio en el que estás pues es el equivocado, ¿no? Algo estás haciendo mal. Porque un negocio o una empresa, tú la formas, pero tienes que cubrir todo esto. Proveedores, personal, impuestos y renta neta, ¿no? Eso sería, Raiza, creo yo. Agradecemos al ingeniero Jorge Epiquien el día de hoy en nuestro programa Innovando con el CIME, con el tema Innovación Empresarial en Energía. Enviamos un saludo a todos nuestros colegas que nos están visualizando a través de nuestras redes sociales. Nos despedimos y los esperamos hasta el próximo programa. El día de mañana tenemos el Conimera Te Espera. Que tengan un buen día. Gracias.